Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí al abogado Juan Pablo Hernández. Él es comisionado de la Unidad de Política Limpia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Igual, gracias por la invitación. Un placer, agradecido por estar aquí con usted y con toda su teleaudiencia. También quiero saludar a nuestro amigo Walter Romero. Él se encuentra allá en San Pedro Sula vía Zoom, experto en temas financieros. ¿Cómo está usted, Walter? Le saludo aquí en Día Político. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado amigo. Un gusto saludarlo. Encantado de estar en este maravilloso programa y un saludo ahí al comisionado de Política Limpia. Fíjese que quiero aprovechar estos 3-4 minutos ahorita para consultar con Walter este tema de las inversiones o de los ahorros que hacen las personas en estas empresas financieras. Mire, póngame en pantalla, por favor, producción, lo que ha presentado el diputado Alex Berríos por el departamento de Cortés del Partido Liberal de Honduras. Ha presentado una iniciativa de ley donde piden el artículo 1 adicionar al artículo 367A del Código Penal contenido en el decreto número 130/2017 dentro del capítulo 5 de estafas y otras defraudaciones, el cual deberá leerse de la manera siguiente. La pena será, dice, de 10 a 15 años de prisión cuando la captación se realice mediante esquemas piramidales, sistemas Ponzi, plataformas digitales, redes sociales, personas jurídicas utilizadas para dicho fin o cuando afecte a un número considerable de personas. Este artículo que por adición está pretendiendo el diputado Alex Berrío es castigar a aquellos grupos, a aquellas personas que utilizan este tipo de captación de recursos del público y que los defraudan. O sea, que se los roban, pues, que los hacen perdidizos y no le dan razón a quien deposita confiadamente el dinero, como por ejemplo lo que pasó con Corium. Así es. Antes de que me reaccione, don Walter, ¿qué opina usted de esto? Pues definitivamente yo lo veo bien porque va a venir a endurecer algo que ha estado pasando. Nosotros hemos visto en todos los medios de comunicación cómo la gente de Cortés ha estado sufriendo, perdiendo sus ahorros con este tema de Corium, y es algo que se está como poniendo de moda, el tema por redes sociales también, a donde la gente está perdiendo su dinero. Definitivamente el engaño existe ahora por los medios de comunicación. Cualquier persona que no esté muy enterado puede caer. Puede caer. Mire lo que explica aquí el diputado Alex Berríos en su presentación de esta propuesta de ley en el Congreso Nacional. Quien sin contar con la autorización legal correspondiente capte, reciba, recaude o administre de manera habitual o sistemática dinero o recursos económicos provenientes del público bajo promesa de devolución, inversión, intereses, utilidades, rendimiento o cualquier otro beneficio económico, debe ser castigado con pena de prisión de 5 a 8 años. Cuando como consecuencia de dicha actividad se produzca perjuicio patrimonial, la pena será de 8 a 12 años de prisión. La pena será de 10 a 15 años de prisión cuando la captación se realice mediante esquemas piramidales, sistemas Ponzi, plataformas digitales, redes sociales, personas jurídicas utilizadas para dicho fin o cuando afecte a un número considerable de personas. Las penas anteriores se impondrán sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan por otros delitos. Artículo número 2. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, licenciado Walter Romero, ¿cómo interpreta usted esta reforma al Código Penal para castigar de 10 a 15 años, como lo propone el diputado Berríos, a quienes de manera irregular capten recursos del público y que no los utilicen de manera legal? Me parece que es una iniciativa que va en la dirección correcta porque el caso de Corium y otros casos que están aquí en nuestro país nos demuestra que Honduras necesita actualizar la legislación frente a estas nuevas modalidades de captación fraudulenta de dinero y que están afectando seriamente los bolsillos del pueblo hondureño, que ya por sí sus finanzas son raquíticas y que con la esperanza de querer obtener algún beneficio, como les ofrecen ahí grandes rendimientos y el pueblo pues
no tiene educación financiera, no se les ha dado ese tipo de educación financiera. Entonces, sí me parece que va en la dirección correcta este proyecto de ley para castigar a estos que se aprovechan del pueblo hondureño para poder agenciarse de sus recursos con ideas de rendimientos que son totalmente falsos, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando únicamente de una estafa tradicional. Hoy pueden utilizarse plataformas digitales, redes sociales, estos esquemas que son piramidales, sistemas Ponzi se le ha llamado, e incluso sociedades legalmente constituidas para captar el dinero del público. Por ejemplo, Corium ni siquiera era una sociedad, era un comerciante individual. Entonces, a todas luces, ahí también se debe de reforzar la supervisión por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por parte de las municipalidades para poder saber y autorizar y verificar que lo que se está diciendo en la constitución de ese comerciante individual o esa sociedad realmente es legítimo y que si está incumpliendo alguna ley del sistema financiero de nuestro país, porque todo el que capta recursos del público debe de estar registrado en el sistema financiero. Y estos estaban captando recursos del público y hasta haciendo financiamientos y ofreciendo aquellos grandes rendimientos, diciéndole al pueblo hondureño que iban a invertir esos dineros, plataformas, en bolsas de valores, etcétera, etcétera, infinidad de recursos, de anuncios, pero eran a todas luces anuncios totalmente falsos. Y a mí la gente me preguntaba, ¿es cierto eso que dice la presidenta Xiomara Castro? Yo creo que va por buen camino ese proyecto y esperemos que realmente sea considerado. Y se habla de 10 a 15 años de prisión si utilizan los mecanismos de captación mediante esquemas de piramidales, sistemas Ponzi, plataformas digitales y redes sociales. Vamos a dejar aquí el tema. Bien, el tema importante de esta tarde es qué va a ser la Unidad de Política Limpia para auditar los fondos utilizados en campañas políticas en el proceso electoral 2025 general. Porque todavía en las elecciones primarias, ¿cómo está la situación, abogado? Pues para empezar con las elecciones primarias, vamos a empezar al revés. Sí. Ya antes de que yo llegara en el 2 de julio, fue que me juramentó el Congreso Nacional, las elecciones primarias ya se habían sancionado a un total de 1.400 sujetos obligados, 1.470 para ser específicos. Sí. Esos expedientes ya fueron enviados a la Procuraduría General de la República, que está iniciando las acciones de cobro contra estos sujetos y suma un total de 125.900.000 lempiras. Entonces ya de las elecciones primarias ya tenemos un elemento y un avance con este tema de las multas. Y ahorita la unidad está sintiendo el apoyo del Congreso Nacional de la República, donde se presentó este martes una moción para darle un presupuesto especial a la unidad de 57 millones de lempiras para que en un margen de 6, 7 meses más o menos se contraten auditores especializados en el tema y también abogados y podamos auditar a un total de 2.155 sujetos obligados que estamos por revisar sus informes financieros. Y que estos sujetos obligados participaron en las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025. Así es. Esos 2.155 son los sujetos que participaron en las elecciones. Que de una u otra manera en la investigación tiene que justificar de dónde utilizaron o de dónde vinieron los recursos para su campaña política. Recuerde que la ley de financiamiento y transparencia y fiscalización a los partidos políticos viene a obligar a los sujetos obligados, dicho sea de paso, a presentar y justificar cuál es el origen de esos fondos que reciben, cuál es el monto exacto y cuál es el destino final de los fondos recibidos. Le consulto a usted, Walter, ¿hay o no una verdadera rendición de cuentas en el país de los fondos que se utilizan para campañas políticas? Considero que tenemos un sistema de rendición de cuentas, pero todavía no tenemos un sistema de rendición de cuentas lo suficientemente robusto como para garantizar que conocemos el origen de cada lempira que entra en una campaña política. Y aquí la ley de financiamiento y transparencia y fiscalización, que está amparada en el decreto 137 del 2016, obliga a los partidos políticos, a los movimientos y candidatos a reportar sus ingresos, sus egresos, y le da a la unidad las facultades suficientes para verificar el origen, el fondo y los destinos y cuál fue la aplicación de estos recursos. La verdadera rendición de cuentas comienza cuando la autoridad puede comprobar que lo declarado realmente es cierto. Por ejemplo, si un candidato declara que recibió un aporte de 1 millón de lempiras
de una persona, Sí. no basta solo con saber quién hizo el depósito. Hay que hacernos una pregunta, por ejemplo, ¿es esa persona, tiene la capacidad esa persona económica para haber aportado ese millón de lempiras? ¿De dónde salió ese dinero, ese millón de lempiras? ¿Lo tenía en el banco? ¿Lo declaró fiscalmente? Porque hay que amarrar todo. ¿Es compatible con sus ingresos y patrimonio? Porque si no, cualquiera puede hacer empresas fachadas, meter dinero momentáneamente, luego cierra las empresas y hace los aportes Sí. respectivamente. Que todo esté válido el informe, entonces yo creo que tenemos que llegar a un nivel mayor. Ok. Me tengo que ir a la pausa para que usted explique esto que está Perfecto. planteando Walter Romero, ¿le parece? Perfecto. Pausa en Día Político. Continuamos en Día Político por TSI. Escuchó atentamente lo que planteaba Walter Romero, abogado. Sí, lo escuchamos bien lo que dijo el licenciado Walter y es cierto, nosotros trabajamos con los documentos que nos presentan ante la unidad, es lo primero. Definitivamente hay un paso más allá que tiene que ver también con los procesos y la burocracia. Por ejemplo, si nosotros tenemos indicios de que hay un fallo en el sistema de impuestos, tenemos que solicitarle la información, licenciado Walter, al SAR. Si hay un indicio de movimientos en cuentas extranjeras o movimientos de cuentas personales, también solicitamos el cruce de información a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros mediante también la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto viene un poquito a atrasar los procesos porque tenemos que esperar que ellos nos den la información, pero también viene a hacer una aplicación de la ley más eficaz. Pero si hay indicios de delito, tenemos que turnar los expedientes al Ministerio Público. El último proceso fue el 30 de noviembre. Así es. Estamos en agosto. Estamos en agosto. Óigame, y 2.000 sujetos obligados todavía no han sido investigados, auditados. Definitivamente. Óigame, qué terrible, qué lentitud. Sí, hay que aceptarlo, hay un poquito de lentitud, pero por eso le mencioné que el apoyo del Congreso Nacional Presupuestario va a ser importante para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo con los auditores que tienen que revisar todos esos informes financieros de los obligados. Son un universo de 2.155, se han ido avanzando, por ejemplo, de esos 2.155, un total más o menos de 500 a 550 personas no presentaron rendición de cuentas. Entonces ya tenemos un leve avance, no hemos culminado. ¿Cuántos claro, son? 500 a 550 no presentaron su rendición de cuentas de las elecciones generales. Entre candidatos a alcaldes y diputados. Así es, así es. De las últimas elecciones generales. De las elecciones generales. Entonces, ahí podría haber algún tipo de irregularidad que tienen que ellos justificar. ¿De dónde sacaron los recursos? Recordemos también que este es un tema, y como decía el licenciado Walter, es un tema también cultural del tema de rendición de cuentas. Puede ser que el que sintió tal vez que no iba a ser favorecido en las elecciones ya se olvidó del tema, dejó de hacer campaña y dejó de presentar sus informes financieros. Vamos a empezar con unas capacitaciones a nivel nacional para que los interesados, no solo los que vayan a participar en política, sino que sociedad civil y periodistas, sepan que la obligación desde que se acepta un cargo de elección popular es de presentar los informes financieros. Licenciado Walter Romero, es muy difícil averiguar en el país de dónde vienen los recursos para financiar campañas políticas. Pues puedo decir de que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero realmente tenemos que hacer esos cruces. Me gusta lo que acaba de decir el comisionado, que por lo menos se están haciendo los cruces con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con el Servicio de Administración de Rentas. Y aquí hay que ver un punto importante, ¿verdad? Porque lo que tenemos que ver es que aunque la unidad de política limpia, no podemos decir que está huérfana de cierta forma, pero sí podemos decir de que necesita más apoyo financiero para poder darle dientes, como dicen en el argot popular, necesita más dientes para poder llegar, para poder tener mayor investigación, mayor fiscalización, pero que la institución ha estado trabajando con limitaciones que afectan su capacidad. Eso sí hay que reconocerlo, ¿verdad? En las elecciones, por ejemplo, primarias internas del 2025, el Congreso aprobó un presupuesto especial de un poco más de 110 millones de lempiras, pero hubo problemas, los recursos no llegaron a tiempo a la unidad, incluso la unidad le solicitó posteriormente un aumento de esos recursos de un poco más de 31 millones de lempiras y costó que llegaran los recursos. Entonces, ¿cómo queremos? Hagámonos la pregunta, que haya una verdadera fiscalización y que podamos saber realmente de dónde vienen los recursos, y que si hay recursos que se están reportando o hay recursos que no se están reportando,
si no le damos la suficiente presupuesto en primera instancia a esa unidad de política limpia, que debería de tener un presupuesto de 2.5, 3 veces lo que tiene actualmente, para que no solo tenga la parte de fiscalización, sino que tenga dentro de la misma unidad un equipo de investigación. Esta unidad de política limpia que se pueda fortalecer con mayor equipo, con mayor presupuesto, para que realmente se sepan los recursos, porque en campaña política hay muchos candidatos que reciben recursos y simplemente dicen, no, no lo reporto, mejor lo gasto aquí en efectivo, no me complico, solo los que tienen factura, eso sí los voy a reportar, y los demás pues no me complico. Si nos vamos en el enfoque de los recursos, puede ser de que le falta capacidad de recursos para poder llegar hacia esos recursos que tal vez no se estén reportando y que son cantidades también millonarias y que solo se reporta una parte, ¿verdad? Porque el candidato dice, solo me voy a comprometer a reportar una parte, lo que tengo factura, y ya estuvo. La unidad necesita más apoyo, gracias a Dios también, y al apoyo primero del Poder Legislativo. Con esta moción de los 57 millones de lempiras que se presentó, van a venir a poder hacer que la unidad haga su trabajo de la mejor manera. Esto estamos hablando de que si se desembolsa en el mes de septiembre, como en marzo ya vamos a saber más o menos a ciencia cierta cómo estuvo el cumplimiento en las elecciones generales. Y también desde el gobierno central, nosotros en la unidad como pleno hemos sentido un apoyo, un respaldo, un espaldarazo a la unidad, porque para el año 2027 nos confirma el ministro de Finanzas y también el presidente de la República que la unidad va a tener un aumento presupuestario. Entonces, creo yo que la experiencia que tuvimos, licenciado Ramón Matute y también licenciado Walter, en las elecciones pasadas, que fueron un poquito traumáticas, sí vino a darle esa inyección tal vez de responsabilidad y madurez a la clase política, y lo estamos viendo nosotros desde la unidad, que se están empezando a dar estos pasos para apoyar la transparencia de los fondos. ¿En cuánto los van a aumentar para el 2027? Creo que va a ser un aumento que ronda los 20 millones de lempiras. 20 millones. Bueno, no sé si, pero lo voy a decir. Es que yo creo que a los políticos no les interesa fortalecer una unidad de política limpia que los va a investigar, que les va a contar las costillas de dónde sacan los recursos para financiar las campañas políticas. Yo creo que por el bien de la democracia y la transparencia política en Honduras, estas instituciones hay que fortalecerlas, Walter. Sin lugar a dudas, si queremos que no se nos meta el crimen organizado a la política, si queremos que lleguen los buenos hondureños, los hondureños de bien, los micro, pequeños, medianos empresarios que tengan representantes, los sindicalistas y cualquier hondureño de bien, profesional independiente, cualquier hondureño de bien pueda llegar a la política, pero si lo ponemos a competir con personajes que tienen recursos en abundancia y en un pueblo que está condicionado en la pobreza y que lastimosamente la cultura es el buen político, el que me regala una bolsa solidaria, el que me ayuda con esto, el que me ayuda con una medicina. Esa es la cultura en la mayoría de los municipios del pueblo hondureño, del país. Ahí lo ven como un buen político. Este es un buen político, y si compite el buen hondureño contra uno que tiene los recursos, que los tiene de forma ilícita, entonces definitivamente no hay manera de competir. Con esta ley, fortalecerla lo más que se pueda para que vaya teniendo una mejora continua, indistinto si le guste o no a los políticos tradicionales, pero hay que fortalecerla, darle los dientes, darle los recursos para que puedan fiscalizar y llegar no solo a cierta parte, no solo llegar a la parte de encima ni a la parte del medio, sino que llegar hasta el fondo del origen de esos recursos. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regrese aquí en el Día Político, usted me va a decir cómo están los partidos políticos que recibieron del famoso pago por voto recibido en las últimas elecciones. Perfecto. Porque hubo problema en el Partido Liberal, ¿verdad? Así es, así es. Después de la pausa. Política, por cada voto que el hondureño ejerce a favor de un partido político, se le paga a estas instituciones. ¿Cómo están los casos de los partidos políticos? El tema de la deuda política ya es algo que está establecido en la ley electoral, donde se le tiene que dar a los partidos, porque definitivamente la democracia es
se construye con este tema, se fortalece mediante y se ejerce mediante los partidos políticos. El uso adecuado de ese dinero es el que tienen que hacer los partidos políticos para fortalecer, porque no solo es dinero regalado, sino que es para hacer capacitaciones, por ejemplo, y para fortalecer sus instituciones. Entonces, todos los partidos políticos recibieron esos fondos y lo declararon ante la unidad. Solo con educación lo vamos a poder mejorar. La cultura de la denuncia, la cultura de la democracia y la cultura de la rendición es algo que desde la unidad estamos intentando mejorar, haciendo capacitaciones y teniendo un diálogo permanente con los partidos políticos para que tal vez errores del pasado no se sigan cometiendo. Walter. Sí, en efecto, me parece a mí que Honduras tiene que cambiar de una fiscalización basada principalmente en documentos, aunque me alegra lo que dijo el abogado Juan Pablo, de que ya están yendo a más, un poco más con la Comisión Nacional de Bancos, con el Servicio de Administración de Rentas. Entonces hay que pasar de esa fiscalización basada principalmente en documentos a una fiscalización basada en inteligencia financiera. Hay que aprovechar también los recursos de la inteligencia artificial que estamos que estamos teniendo ahorita para también incursionar la inteligencia artificial para que nos pueda ayudar en todo lo que es la parte de fiscalización e investigación. Ahora bien, la ley ya tiene herramientas, el problema es utilizarlas de manera mucho más íntegra, ¿verdad? O sea, más integrada. Por poner un ejemplo, si una persona aparece aportando 2 millones en una campaña, la pregunta no debería determinar aquí está el recibo y aquí está la transferencia. ¿Qué es lo que tenemos que verificar verdaderamente? Es de dónde obtuvo esa persona esos 2 millones, y no es tan fácil contestarlo desde el punto de vista de factura, ¿verdad? Sino que hay que permanecer constantemente en ahondar en lo que es la Comisión Walter, Nacional de el Servicio de Administración de Renta y el sistema financiero en general. ¿Cuánto fue el techo? ¿Cuánto fue el techo? Permítame, Walter. ¿Cuánto fue el techo para los candidatos presidenciales? 500 millones, ¿verdad? Era un poco más de 500. Un poquito más de 500 millones de 520 millones de como lempiras techo por ahí, para financiar sí. su campaña. Sí. Ahora, en las generales tiene libre albedrío el candidato presidencial para obtener recursos de cualquier fuente, ¿o tiene que rendir cuentas también? No, también se tiene que rendir cuentas si es persona natural y si es persona jurídica. Todo lo que perciben, todo lo que se le deposita Así en sus es, cuentas. y hay un techo de 120 salarios mínimos, tiene que reportarse si es superior a los 120 salarios mínimos, si no se reporta. Hay una multa del doble de lo no reportado. Ahora, le pregunto, Narrias Fura, Rixi Moncada, Salvador Nasralla, Nelson Ávila y Chano Rivera, ¿reportaron sus ingresos? Todos hicieron su rendición de cuentas, todos presentaron sus ¿Todos informes. están limpios? ¿Están tranquilos? Estamos ahorita con la investigación de las elecciones generales. Probablemente si encontramos indicios, va a ser en los próximos días, cuando empecemos la auditoría, que vamos a decirlo al público en general, porque nosotros tenemos que informar y darle el derecho a la defensa a las personas también. Bueno, Walter, por eso es bueno fortalecer esta transparencia, ¿verdad? Definitivamente, hay que fortalecer esta transparencia. Y me alegra lo que acaba de decir el abogado Juan Pablo, que por lo menos la mayoría de los candidatos, hay que ver que en el 2000, en la elección anterior, no la recién, sino que la anterior, teníamos un cumplimiento de alrededor del 30%. Sí. Ahorita, según he visto estadísticas, hemos llegado a un 70% de cumplimiento. 70, así es. Y eso realmente amerita realmente un aplauso, digámoslo de cierta forma, porque ya estamos mejorando en el cumplimiento de la ley. Ok. Pero, sí. hay que reformar, digamos, algunas cosas, porque si la ley de política limpia se debe de analizar cada uno de los artículos para ver qué cambios se le pueden hacer a esta ley, para venir a fortalecer y poder ayudar a cada uno de los emisores de las normas y los que están utilizando estas normas, que son en este caso los candidatos, para que puedan responder claramente con cada uno del uso de sus recursos. Bueno, el tiempo se nos ha ido. El tiempo se nos ha ido. Gracias, Walter, muy amable. A la orden, gracias. estimado. Saludos, abogado Juan Pablo. Gracias, abogado Juan Pablo. Mucho gusto. Muy amable por Gracias. estar con nosotros. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.